Buenos días, queridos pensionistas. Urgente, el gobierno confirma 7 recortes de pensiones en septiembre de 2025. Atención, pensionistas de España, esta noticia ha sido confirmada hace apenas unos minutos y puede afectar significativamente los ingresos de quienes reciben pensiones. A partir de septiembre de 2025, entran en vigor 7 recortes a las pensiones, cada uno de los cuales puede representar pérdidas de cientos de euros al año. No todos los recortes son iguales, algunos afectan de inmediato, otros solo a quienes planean jubilarse en los próximos años, y el último es el más relevante por su impacto económico. El primero de los recortes consiste en la reducción de las pensiones de viudedad. Hasta ahora, los beneficiarios podían recibir hasta un 60% de la pensión del cónyuge fallecido. A partir de septiembre de 2025, esta cifra se reduce al 55%. Para poner un ejemplo concreto, si un jubilado percibía 100 euros y fallece, su viuda en lugar de recibir 720 euros pasará a recibir 660 euros, lo que representa una pérdida de 60 euros mensuales, equivalentes a 720 euros anuales. Esta modificación impacta de manera directa en la capacidad económica de los beneficiarios y podría obligar a ajustes en gastos básicos como alimentación, alquiler o medicinas. El segundo recorte afecta a la revalorización anual de las pensiones. Durante los últimos años, las pensiones se habían actualizado según la inflación para mantener el poder adquisitivo de los jubilados. A partir de septiembre de 2025, esta revalorización se limitará al 1,5%, incluso si la inflación real fuera superior. Por ejemplo, si los precios aumentan un 3%, los pensionistas solo verán incrementos de la mitad, lo que significa que, aunque el monto nominal de la pensión se mantenga, el poder adquisitivo se verá reducido en términos reales, afectando el presupuesto anual de los beneficiarios. El tercer recorte se refiere a la jubilación anticipada. Hasta ahora, quienes accedían a la pensión anticipada sufrían una reducción del 6% por cada año adelantado. Con el nuevo ajuste, la reducción será del 8%, lo que incrementa las penalizaciones y desincentiva el retiro anticipado. Esto obliga a muchos trabajadores a permanecer más tiempo en el mercado laboral, incluso si su capacidad física o condiciones de salud no lo permiten. Por ejemplo, un trabajador de 63 años que se desempeñó en un empleo físico intenso verá reducida su pensión casi un 20% de manera permanente si decide acogerse a la jubilación anticipada, generando un dilema entre continuar trabajando bajo condiciones adversas o aceptar una disminución significativa en sus ingresos. El cuarto recorte afecta a los complementos a mínimos, que garantizan que ningún jubilado perciba una cantidad inferior a un umbral establecido, independientemente de sus cotizaciones previas. Desde septiembre de 2025, estos complementos serán más difíciles de obtener. Se requerirá acreditar residencia legal durante más años y cumplir con condiciones más estrictas de ingresos familiares. Esto implica que personas que hasta ahora recibían un ingreso mínimo garantizado podrían perderlo, incrementando la dependencia de ayudas sociales. Por ejemplo, un jubilado que antes recibía 783 euros mensuales podría haber reducido este ingreso a 600 euros bajo las nuevas condiciones, afectando directamente su capacidad para cubrir necesidades básicas. El quinto recorte se centra en el cálculo de la pensión mediante la inclusión de un periodo mayor de cotización. Hasta el momento, se consideraban los últimos 25 años trabajados. Con la nueva normativa, se tomarán en cuenta 30 años, eliminando los peores 3 años. Aunque esta medida busca un cálculo más equitativo, afecta negativamente a quienes tuvieron salarios más altos en los últimos años de su vida laboral, ya que el promedio se reduce y la pensión final es menor. Este cambio genera un efecto de dilución en los ingresos esperados, disminuyendo la retribución prevista para quienes habían trabajado con altos ingresos en la etapa final de su carrera. El sexto recorte afecta a las pensiones máximas. Aunque inicialmente podría pensarse que solo impacta a los pensionistas con ingresos elevados, constituye un precedente significativo. El límite máximo que se puede percibir se congela, a pesar de que las bases de cotización continúan incrementándose. Esto implica que aquellos que han cotizado por montos superiores verán limitada la pensión que recibirán, generando un ajuste en las expectativas económicas de un segmento de jubilados con ingresos superiores. El séptimo recorte, y posiblemente el más controvertido, corresponde a la contribución sanitaria obligatoria. A partir de septiembre de 2025, todos los pensionistas deberán aportar un porcentaje destinado al sistema sanitario, que hasta ahora estaba cubierto mayoritariamente por el Estado.
Este porcentaje será del 1% de la pensión mensual, lo que significa que un pensionista que perciba 1.000 euros verá reducido su ingreso en 10 euros mensuales para financiar la sanidad. Si bien esta cifra individual puede parecer limitada, al sumarse a los otros recortes constituye un impacto significativo en el ingreso total de los jubilados. El gobierno justifica estas medidas señalando la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones frente a un envejecimiento poblacional creciente y un déficit presupuestario persistente. Sin embargo, estas modificaciones generan preocupación entre asociaciones de mayores y sindicatos, quienes advierten sobre el efecto directo en la calidad de vida de los jubilados y en la equidad del sistema. En cuanto a los efectos generales, todos los pensionistas, tanto los actuales como los futuros, se verán afectados por cambios en la revalorización, en los complementos a mínimos y en la contribución sanitaria. La jubilación anticipada impacta especialmente a quienes aún están en actividad laboral. Se recomienda a los beneficiarios evaluar opciones para complementar ingresos mediante planes privados, ahorro o inversiones, y conocer las ayudas autonómicas y municipales disponibles que podrían amortiguar parte de los efectos de los recortes. Si se analiza un caso práctico, una pareja de jubilados que recibe un ingreso conjunto de 2.200 euros mensuales verá reducidos sus ingresos en aproximadamente 150 euros al mes, considerando la menor revalorización, la contribución sanitaria y el ajuste en los complementos. Esta pérdida equivale a 1.800 euros al año, cantidad suficiente para cubrir gastos esenciales como vacaciones o medicamentos no financiados, reflejando el impacto real de las reformas en la economía familiar. Comparando con otros países europeos, España no es la única nación que aplica medidas restrictivas para contener el gasto en pensiones. Francia, Alemania e Italia han implementado reformas similares. Sin embargo, la situación en España es especialmente sensible, dado que las pensiones constituyen la principal fuente de ingresos de la mayoría de los jubilados, y el margen para el ahorro es limitado. El análisis de la sostenibilidad del sistema revela un desequilibrio creciente entre ingresos y gastos, debido al aumento de la población jubilada y a la estabilidad relativa de las cotizaciones. La brecha resultante se traduce en un déficit que el gobierno busca corregir mediante estos 7 recortes. No obstante, existen propuestas alternativas, como incrementar las cotizaciones máximas, destinar más recursos públicos al sistema de pensiones o fomentar el empleo de calidad para ampliar la base de cotizantes, que podrían equilibrar el sistema sin reducir directamente los ingresos de los pensionistas. En conclusión, los 7 recortes confirmados por el gobierno, que entran en vigor en septiembre de 2025, representan cambios sustanciales para los pensionistas en España. La reducción de pensiones de viudedad, la limitación de la revalorización anual, el incremento de penalizaciones en la jubilación anticipada, las condiciones más estrictas para complementos a mínimos, la modificación del cálculo de la pensión, la congelación de las pensiones máximas y la contribución sanitaria obligatoria constituyen un conjunto de medidas que afectarán de manera directa el ingreso y la capacidad económica de millones de jubilados. La magnitud de estos cambios subraya la importancia de informarse, planificar financieramente y explorar todas las alternativas posibles para mitigar el impacto económico, preservando la calidad de vida durante la jubilación. La situación requiere atención constante, tanto por parte de los beneficiarios como de las instituciones responsables de la administración del sistema de pensiones, para garantizar que las reformas sean sostenibles, pero también justas y equilibradas. Además, queridos espectadores, una noticia importante. Los pensionistas pueden recibir un aumento de pensión de hasta 193 euros. Puedes descubrir cómo hacerlo en los comentarios del vídeo. Le dejo información detallada. Recomiendo su lectura.